Sean muy bienvenidos al episodio número 10 de Maestros de la Espiritualidad Contemporánea. Yo soy Mariana Estrada y hoy te presento la conversación con el psicoterapeuta y escritor Daniel Taropio, creador del modelo de desarrollo humano Interacciones Primordiales y de sus disciplinas de aplicación, el coaching, la psicoterapia primordial y la danza primal. Recuerda suscribirte al podcast en la plataforma de tu preferencia y si te gustó, dale like al episodio. Muchas gracias de antemano. Muy temprano en la vida, siendo un niño, supe que los seres humanos podemos tener acceso a lo que las antiguas tradiciones llaman la experiencia de unidad. El éxtasis, la trascendencia de la disociación sujeto-objeto o la sanación de la ruptura con nuestras raíces universales, que en nuestra cultura constituye una herida pandémica. Hemos caído en el grave error de creer que esta experiencia solo es accesible a los grandes maestros iluminados o a los gurúes. Yo dedico mi vida a compartir con quien quiera escuchar que cualquier persona común, como tú o como yo, puede conocer este regalo de la existencia. Ningún gurú puede vendernos esta alegría, este sosiego. Es gratis y está siempre al alcance de la mano. Subyace a todas las pruebas y dificultades que podamos enfrentar. No se trata de tener una vida fuera de los problemas del mundo, sino de aprender a recobrar el centro permanentemente, en medio de los problemas del mundo. Daniel Taropio. Bueno, pues tengo el gustazo de recibir en la cabina de Camino Amarillo a Daniel Taropio. Ya escuchamos algunas palabras de él sobre cómo empieza en este camino y cómo es el iniciador de una serie de teorías alrededor de la conciencia y de la sanación y etcétera. Pero bueno, primero te agradezco doblemente porque vienes recién desempacado del avión y bueno, parece que con un retraso y etcétera. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Daniel. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, pues te voy a presentar como Dios manda. Daniel es fundador y actual director de la Escuela de Psicología Transpersonal. Él es psicólogo clínico, egresado con diploma de honor y medalla de oro, magíster en desarrollo personal e interpersonal, escritor y profesor universitario de grado y posgrado. Tiene un currículum enorme, así que lo resumí. Bueno, a ver. Se especializó en terapia gestal y psicología transpersonal en el Esalen Institute de Estados Unidos, que es la cuna de la psicología humanística y transpersonal. En el Grof Transpersonal Training del Dr. Stanislav Grof, el famosísimo Stanislav Grof en los Estados Unidos, y en el Integral Institute de Ken Wilber, también nada menos que con Ken Wilber, entre otros. Y él es creador del modelo de desarrollo humano Interacciones Primordiales, el coaching primordial y la psicoterapia primordial, que incluyen métodos de trabajo lingüístico-cognitivo, que es la comunicación primordial, corporal energético, que es la danza primal, y meditativo, que es la meditación orgánica. Y eres autor de numerosos artículos y libros, entre ellos El vínculo primordial y La danza primal. Pues gracias, Daniel, otra vez. A ti, Mariana, un gusto estar aquí. Qué bueno. Oye, Daniel, bueno, entrando en materia, platícanos, por favor. Tienes toda esta creación de terapias, digamos, pero estaba leyendo que tú no querías, en este tema de la integralidad, coger de aquí y de allá, es decir, del hinduismo, del budismo, ¿no? Sino crear algo diferente con un marco teórico que le diera fundamento. Platícanos de este marco teórico que le da fundamento a tus teorías, por favor. Bien, bueno, tú sabrás que la palabra integral está de moda en estos momentos, ¿no? Existen farmacias integrales, kioscos integrales, talleres mecánicos integrales, arroz integral, todo es integral ahora, pero muy pocas veces se entiende qué significa la integralidad. Entonces, muchas veces entendemos que un método integral es esto que tú decías, hacer una ensalada rusa de muchas técnicas, alguna que sirva para el cuerpo, otra que sirva para el lenguaje, otra que tenga que ver con el espíritu. Mezclar todo esto en una batidora y pretender que eso sea un método integral. Y lo cierto es que este tipo de rejuntes de técnicas a veces terminan mezclando cosas que son contradictorias entre sí. Porque a veces los autores de estas técnicas tienen una concepción del ser humano, de la espiritualidad, de la mente, de la enfermedad, que son realmente incompatibles. Entonces, practicar un montón de métodos que no tienen coherencia no solo no es bueno, sino que puede ser perjudicial. Okay. Para nosotros un método integral es aquel que tiene una concepción del ser humano, de la salud, de la enfermedad, de la espiritualidad, única, coherente entre sí, y que de este método surjan las tecnologías que vamos a utilizar. Entonces es el camino inverso. Primero tener una concepción y luego desarrollar técnicas que sean coherentes con esta concepción.
Entonces, interacciones primordiales es una concepción integral de la naturaleza humana, de la salud, de la enfermedad, de los vínculos, de las relaciones interpersonales y de la espiritualidad como algo que está en el núcleo de todo esto. Eso es muy importante. Y de este modelo surgen metodologías para aplicarlo empíricamente. Y todas estas metodologías, como tú nombrabas muy bien, una se hace cargo de lo lingüístico cognitivo, es decir, de poder pensar, entender, poder ponerle palabras a lo que nos pasa, que es la lingüística primordial. Otra se hace cargo de nuestros temas corporales, energéticos, emotivos, que es la danza primal. Y por último contamos con un método meditativo al que hemos llamado meditación orgánica, que es la que nos permite tomar distancia de todos estos procesos tan intensos y entender qué significan a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, tener una actitud contemplativa. Esto nos permite hacer trabajos potentes, emotivos, catárticos, trabajar con el cuerpo, en la interacción con los otros, la música, trabajar con el lenguaje, pensar, entender y también trabajar con el silencio, es decir, poder desarrollar una actitud contemplativa acerca de la propia vida. Y todo esto basado en un solo cuerpo teórico central que por supuesto ha sido enriquecido por filosofías orientales, por la psicología moderna, pero que está lejos de ser una simple ensalada de métodos y de teorías. Es decir, tiene toda esa influencia, pero tú la retomas y haces algo nuevo. Claro, justamente la noción de integralidad con la que nosotros trabajamos es básicamente considerar que la salud es en gran parte la integración de los opuestos. Cuerpo, mente, razón, corazón, femenino, masculino, tierra y cielo, Dios y diosa. Y una de esas grandes integraciones que necesitamos es la de Oriente y Occidente, ¿no? Occidente nos ha brindado la psicología, básicamente la capacidad de trabajar con nuestra sombra, con los aspectos oscuros de la personalidad. Algo de lo cual las tradiciones espirituales en general no se han hecho cargo, ¿no? Que han sido en general un poco naif, ingenuas acerca de... O negarlo, ¿no? Las han negado, con lo cual han generado cosas tan terribles como la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, cuando la propia sombra no se ve, se proyecta en el primer candidato que aparezca. En aquella época... Le quema. Claro, en aquella fueron las brujas, los científicos. Y por su parte, es como decir, las tradiciones espirituales han negado el sótano de la personalidad. Y la psicología en general negó las alturas de la personalidad. O sea, pensó que entendiendo al hombre enfermo se iba a poder ayudar al hombre sano. Y resulta que la psicología humanística revirtió de esto y dijo, no, mejor estudiemos a las mujeres y los hombres más sanos y con eso ayudemos al hombre enfermo. Y después vino la psicología transpersonal y planteó, bueno, estudiemos además a los hombres y mujeres extraordinariamente sanos, a los más integrados, a los más profundos, los más compasivos, los que han alcanzado las alturas del espíritu. Entonces, este modelo de interacciones primordiales procura rescatar lo mejor de las tradiciones espirituales de Medio Oriente y Oriente y lo mejor de la psicología científica occidental. Bueno, nos ha llevado 30 años de investigaciones poder hacer esta síntesis y hemos desarrollado este modelo que para contártelo muy sintéticamente se basa en tres grandes hipótesis fundamentales, ¿no? La primera la hemos llamado la herida básica del ser humano contemporáneo. Cualquier persona que trabaje en servicios personales, sea un mentor, un coach, un psicoterapeuta, sabe que la infinidad de causas por las cuales la gente consulta es una lista interminable. Los seres humanos contemporáneos padecemos de violencia familiar, violencia urbana, problemas financieros, de infelicidad. Claro, problemas relacionales, problemas de vocación, crisis de pareja, adicciones, disfunciones sexuales, es decir, es una lista interminable. Lo que plantea este modelo de interacciones primordiales es que todos estos temas son importantes, requieren de especialistas que puedan abordarlos, pero que por debajo de todos estos temas hay algo que es central, que no es tan puntual, que no es tan analítico, y que no es un tema solamente psicológico, sino cultural y social. Y tiene que ver con que nuestra sociedad es una fábrica de gente alienada. Sí, básicamente vivimos en una cultura que nos ha alejado del cuerpo, de la vida interior, de las profundidades, de la intuición, de la naturaleza, de todo lo que no tenga que ver con el lóbulo frontal y el hemisferio izquierdo
racional, lógico, patriarcal. Todo lo que pueda cuestionar el sistema. Exactamente, y lo que pueda cuestionar más que los sistemas, incluso porque trasciende a los sistemas políticos, porque todos los sistemas políticos actuales, todos son patriarcales, sean de derecha, sean de izquierda, todos privilegian la razón, la lógica, el pensamiento analítico, la separación, la competencia, la explotación, es decir, todo incluso lo que no las tradiciones espirituales. Muchas también, porque también son patriarcales. Entonces todo lo que es el pensamiento femenino que tiene que ver con la intuición, con la interioridad, entre comillas, con los aspectos mágicos, profundos, ¿no? Con lo que es el encantamiento del mundo, todo esto está totalmente desprestigiado. Con lo cual fabricamos ya desde la escuela niños que son tecnócratas, ¿no? Que saben manejar todo tipo de aparatos, pero no pueden mantener una comunicación con sus pares, no saben nombrar sus propios sentimientos, no tienen conciencia de su propio cuerpo, cada vez le dan menos importancia a los vínculos, ¿sí? Entonces, Interacciones Primordiales plantea que si esto que hemos llamado la herida básica, que es esa profunda sensación de soledad cósmica, de aislamiento, de separación, esto que vivimos tapando, cambiando de auto, de casa, de ropa, de pareja, de partido político, de religión, o sea, estar tapando agujeros todo el tiempo en vez de investigar cuál es ese vacío que hay de fondo a todas estas cosas. Si esto no se ve, la terapia, el coaching terminan siendo un trabajo incansable de estar tapando un agujerito por un lado para que la pérdida aparezca por otro. Entonces, este modelo plantea que primero tenemos que abocarnos a la raíz fundamental, al más grande de los males, que es una sola. Okay. Cuando eso se trabaja profundamente, todas las demás cosas comienzan a solucionarse por añadidura. No es porque no sean importantes, pero son secundarias, ¿no? Entonces, o son consecuencia de... Son consecuencia de, justamente es esta alienación profunda la que nos lleva a la adicción. Esta es la raíz de la violencia, es la raíz de los conflictos relacionales, de la ambición desmedida. Cuando estamos en contacto con nuestra interioridad, inmediatamente somos sensibles a la interioridad del otro. Entonces, una persona conectada no puede ser explotadora, no puede ser abusadora, no puede ser violenta. Nosotros, ¿qué hacemos? Reprimimos los síntomas, encerramos al violento, castigamos al adicto, en lugar de ver cuál es la insatisfacción del alma que hay ahí detrás. Entonces, este es el gran aporte de las tradiciones espirituales, ¿no? Cuando Jesús decía, los que beban de esta agua no tendrán más sed, nos estaba diciendo esto, que esta sed no se calma con el más caro de los champáns, ¿sí? Sino con el agua de la fuente. Eso es lo que hemos perdido como cultura. Entonces, este modelo lo primero que hace es hacerse cargo de este diagnóstico, de esta carencia básica, que algunas escuelas de psicología lo han concebido, ¿no? Hasta el psicoanálisis lacaniano habla de la falta básica de alguna manera, pero no le han dado la comprensión espiritual que esto tiene. Que le da la psicología transpersonal. Claro. Una teoría materialista, biologista, nunca va a entender en profundidad qué significa esta división básica que tenemos con el universo, con la naturaleza. Somos una sociedad que flota en un abismo que le resulta insoportable, pero que no sabe cómo llenar. Cualquier persona que haya viajado, ustedes aquí en México no tienen que ir muy lejos, ¿sí? Cuando visitamos pirámides y vamos a Machu Picchu, a Isla de Pascua, a Egipto, ni hablar en los grandes templos de Oriente como Angkor Wat o en la India, lo que uno observa es que estas ciudades eran construidas con una concepción cósmica, la misma ciudad, ¿sí? Los monumentos eran construidos para que en determinada época del año el sol entrara por cierta ventana y alumbrara tal espacio que indicaba que eso tenía que ver con la cosecha, con la siembra, con los ciclos menstruales, con la luna. Entonces, no significa que estas culturas no tenían desafíos, porque también tenían sequías, malas cosechas, plagas, guerras, padecían los problemas que padecemos los seres humanos contemporáneos. Pero esos problemas estaban enmarcados en una mitología profunda que les daba un sentido cósmico, un sentido trascendente. O sea, cuando un griego estaba frente a un gran desafío, él sabía que le tocaba encarnar a Héctor o que le tocaba encarnar a Aquiles o a Hera, y era su versión pequeña, humana, de esos grandes mitos de los grandes dioses. Así es.
¿Cuáles son nuestros dioses ahora? Chicharito, claro, Messi, el Cristiano Ronaldo, algún boxeador. Esos son nuestros héroes, ¿no? Entonces, ¿qué inspiración puede darnos esto? Una buena vida es hacer un gol, ¿no? O sea, qué distancia con aquellos héroes legendarios que servían de inspiración para poder enfrentar los desafíos, las penurias que los seres humanos hemos tenido siempre históricamente. Entonces, la segunda hipótesis de este modelo es que para solucionar esto necesitamos un abordaje integral. Es decir, para trabajar en desarrollo humano, personal, organizacional, familiar, para trabajar en sanación, necesitamos abordar el problema del desarrollo humano por todas las puertas, por todas las vías, es decir, todos los medios de los cuales disponemos los seres humanos para evolucionar. Entonces, entender que somos seres biológicos, corporales, emocionales, afectivos, lingüísticos, que fue lo que yo aprendí cuando estuve en la universidad hace ya muchísimas décadas, pero que también somos seres socioculturales, también somos seres energéticos, vibracionales y espirituales. Que eso sí lo manejaban las tradiciones más serias, claro, ancestrales, ¿no? Así es. Estos cuerpos energéticos, espirituales, etcétera, Exactamente. Por eso nuestro sistema de trabajo corporal energético está profundamente inspirado en las medicinas orientales, ¿no? La medicina china, tibetana, ayurvédica, el yoga, el tantra, que son todas concepciones energéticas, no mecánicas del cuerpo humano como lo ha sido la medicina. Es decir, los maestros yogis hace 6.000 años que entendieron la física cuántica, ¿no? Nuestra cultura hace 100 que se dio cuenta de cómo descubrió Einstein que la materia y la energía eran reversibles, que la energía es materia sutil y que la materia es energía concentrada. Bueno, los yogis hablan de esto desde hace casi 6.000 años. Claro. Entonces, para nosotros poder abordar la transformación humana con metodologías corporales, biológicas, lingüísticas, emocionales, energéticas, vibracionales, es lo que garantiza el poder de un método, la rapidez y la profundidad. Cuando yo estudié psicología, una terapia consistía más o menos en 5 sesiones semanales durante 10 años para no esperar grandes cambios, ¿no? Esa fue la psicoterapia que a mí me enseñaron. Y mi principal preocupación fue siempre cómo desarrollar métodos que sean rápidos, que sean profundos, que se puedan aplicar para mucha gente, que sean baratos. Bueno, y así empecé mi formación. Recibí una beca del Consejo Nacional de Investigaciones en Argentina y fue lo primero que me propuse apenas salí de la facultad, ¿no? Cómo desarrollar un método que pudiera ser practicado por mucha gente, que viera resultados muy rápidamente y al ser masivo, que fuera de bajo costo. Es decir, la antítesis de lo que yo había aprendido. Entonces, bueno, la segunda gran hipótesis de este modelo es que una metodología tiene que ser integral, tiene que trabajar con todo lo que los seres humanos somos, expandiendo qué es lo que creemos que somos. Entonces, incluye las dimensiones vibracionales, energéticas y espirituales. Claro. Y la tercera gran hipótesis es que dentro de todo lo que hace a la vida humana, el mejor terreno en el que podemos trabajar con todo esto y también el más desafiante de la vida son los vínculos, las relaciones interpersonales. ¿Sí? Si podemos llevar todo esto a la práctica de nuestras relaciones, que siempre van a ser desafiantes y dificultosas, o sea, no tenemos una visión ingenua de las relaciones humanas, ¿no? Una visión naif de amor y paz, sino que sabemos que los vínculos, yo siempre digo que es mucho más fácil irse a vivir en un monasterio en el Tíbet que tener una familia. Los dicen los propios monjes. Claro, es así, es así. Entonces, para nosotros, en esencia, la vida es el arte del encuentro. Si yo entiendo que realmente no hay maestría más importante que la de aprender a vincularnos con todos los desafíos y fracasos que esto significa, ¿no? Asumiendo que somos aprendices de las relaciones humanas hasta el último día de nuestra vida. Ese es el terreno fundamentalmente en el que trabajamos. Y asumiendo que la primera interacción que tienes con el otro es proyectarle lo que eres tú. Lamentablemente sí. Entonces, cuando no se trabaja la propia sombra, el otro termina siendo el envase donde depositamos todo esto. Claro. Es así. Claro. Ok, entonces el tercer vínculo, la tercera premisa es llevar a la práctica
en todo. En la vida vincular. Ok, con las relaciones. Y decías que esto nada más como retomar esto que dijiste, que dices que tú estabas pensando en hacer algo rápido, barato para todos, ¿no? Sí. ¿Qué tan rápido es o sea, si alguien dice, a ver, quiero entrarle en serio con tu método, ¿qué tan rápido? ¿De qué estamos hablando? Bueno, depende de qué estemos hablando también con respecto a quién es la persona que consulta, cuál es su estado de salud, etcétera, ¿no? Estamos hablando de una patología grave, probablemente hay cosas para las que no tenemos soluciones. Okay. Para otras patologías hace falta un trabajo sostenido de bastante tiempo. Pero para cosas más comunes, como son las dificultades para desarrollar estados de ánimo con conciencia, no ser víctima de nuestros estados de ánimo, que según cómo me levanté, va a ser el día que voy a tener, poder diseñar estados internos de manera consciente y voluntaria. Nuestros estados internos en general son el resultado de diálogos disfuncionales que tenemos con nosotros mismos, de creencias negativas, de concepciones erróneas acerca de nosotros, de las relaciones, de la vida, de la disociación con nuestro propio cuerpo, de la ignorancia emocional. Entonces, para este tipo de cosas que no son patologías, sino que son trastornos de la vida cotidiana, hay muchos casos en los que esto tiene efectos inmediatos. ¿Sí? En general, todas las personas que pasan por nuestra formación dicen que hubo un antes y un después en su vida, ¿no? Okay. Y para mí es muy importante escuchar esto no solo de nuestros alumnos, sino de sus esposas, esposos, hijos, hermanos, compañeros de trabajo que nos dicen, nosotros tenemos una formación que se empieza aquí en México y tiene un curso final en Argentina, y yo permanentemente escucho esto, ¿no? La persona que fue a Argentina era una y la que vino es otra, y la que vino es mucho mejor. Okay. ¿Sí? Okay. Entonces, para mí los testimonios de terceros, que no son nuestros propios alumnos, sino las personas que conviven, son los más válidos, porque nadie nos conoce mejor que la gente que nos disfruta y nos aguanta en el día a día. Así es. Sí. ¿Cómo está considerado, cómo define tu método la salud? La salud. Bueno, primero hay que distinguir los planos de la salud, ¿no? Hay una salud física, una salud emocional, una salud existencial, y una salud espiritual. La salud física es la que más nos ocupa en general, porque es la que más se nota cuando perdemos. La salud emocional, gracias a un colega argentino tocayo mío, ha empezado a ser cada vez más reconocido este tema de la inteligencia emocional, que ha trabajado también Daniel Goleman, que entre otras cosas implica ver cómo nuestra salud física se ve en general afectada por las disfunciones emocionales, cómo nuestras células responden a nuestros estados emocionales. Luego tenemos la salud vincular, que de alguna manera es determinada por las otras dos e influye en las otras dos. Cuando no tenemos vínculos sanos, se ve afectada nuestra salud física, nuestra salud profesional, nuestro trabajo, nuestras finanzas. ¿La de las relaciones? La de las relaciones, que está a su vez muy marcada por la emocionalidad. Entonces las relaciones son generadoras de una emocionalidad sana, patológica, y a su vez las emociones afectan a las relaciones. Y a la salud física. Y a la salud física, claro. Después conseguimos también la salud existencial, es decir, hasta qué punto siento que estoy viviendo una vida significativa, una vida plena, una vida con sentido, una vida con trascendencia, es decir, en qué medida siento que soy alguien que hace algún cambio en su comunidad, que mi vida es creativa, que mi vida responde a mis sueños. Una vez un maestro me dijo que una buena vida consiste en realizar de adulto los sueños de la juventud y no en olvidarlos, como muchas veces pasa en la mayoría de los casos. Y por último está la salud espiritual, para lo cual hay que aclarar que no existe la enfermedad espiritual. Sí, la enfermedad siempre es mental. El espíritu no enferma. El espíritu es lo absoluto, es lo que está más allá del tiempo y el espacio. No existe la enfermedad a ese nivel. Podemos llamar a la religión fundamentalista, por ejemplo, podemos decir que es una enfermedad espiritual, pero en realidad son enfermedades mentales disfrazadas de espiritualidad. La gente que mata en nombre de Dios, ese no es un problema espiritual, es una psicopatía, es un trastorno psicológico que se le pone un barniz pseudo espiritual. Claro. El espíritu no está atado a los devenires del tiempo y el espacio, por lo tanto el espíritu es lo absoluto,
no podemos hablar de enfermedad espiritual. Pero sí podemos hablar de una vida auténticamente espiritual o de una vida pseudo religiosa. Entonces, en ese sentido, aclarando esto, la salud espiritual es la capacidad de entender el devenir de mi propia vida como un camino, como una escuela. Cuando yo puedo elevarme a esa altura desde la cual contemplo el fracaso y el éxito, el bien y el mal, lo que me gusta y lo que no me gusta, desde la ecuanimidad, desde una actitud contemplativa. Desde el entendimiento. Desde el entendimiento trascendente, exactamente. Entonces estoy haciendo una vida espiritualmente saludable. Esa sería la espiritualidad. Esa sería la espiritualidad, exactamente. Okay. ¿Por qué es tan importante mirar a las emociones y contactarlas? Bien, bueno, las emociones son, entre comillas, dicho mal y pronto, el gran campo de batalla del ser humano en el mundo. ¿Sí? La mayoría de lo que llamamos conflictos filosóficos, espirituales, teológicos, ¿sí? Y de cosas tan abstractas, en el fondo son siempre temas emocionales no resueltos. ¿Sí? Las guerras están originadas por temas emocionales. ¿Sí? Pues. Los divorcios están originados por temas emocionales. Las adicciones se producen a través de trastornos emocionales. Entonces, el trabajo emocional, como tú decías, está descalificado porque es el más complejo, es el más pesado. Okay. Entonces, el recurso más clásico de la humanidad ha sido hacer de cuenta que no existe. Disociarnos, tratar de no pensar en esto que es demasiado complejo, demasiado enredado. Entonces, terminamos viviendo vidas no emocionales, es decir, desvitalizadas, porque la emocionalidad tiene que ver con el tercer chakra en el yoga, que es el chakra del poder personal. No porque sí, en inglés, movimiento y emoción se escriben prácticamente igual, motion y emotion. ¿Sí? Así que las emociones son el combustible de la vida, pero es un combustible en el cual muchas veces nos podemos quemar. Claro. Entonces, el recurso más típico es o vivir presas de nuestras emociones, es decir, las personas que son impulsivas, inestables, lábiles, que van pasando de un estado de ánimo al otro sin ninguna modulación. Ninguna conciencia. Claro, o la disociación, las personas intelectuales, racionalistas, que creen que no tienen emoción y lo que tienen es una emocionalidad reprimida que muchas veces por estar reprimida se pervierte, se corrompe. Entonces, las personas a veces emocionalmente más enfermas y que más daños hacen son las personas que no tienen crisis emocional, sino que están disociadas de su emoción. Entonces tienen una mente hiperracional, hiperanalítica, desde la cual hacen cosas terribles, carentes de emoción. Qué sé yo, cuando uno piensa en esta niñita Malala, la premio Nobel, ¿no? O sea, que un ser humano se subió a un bus y valió a un grupo de adolescentes de 13, 14 años. Sí, terrible. No son seres emocionales, aparentemente, ¿no? No, claro. Bueno, se supone que eso está probado, que hay una desconexión de cierta parte del cerebro y tal, ¿no? Claro, bueno, es la psicopatía, ¿no? Pero no es que no haya emocionalidad, sino que es una emocionalidad perversa. Entonces, a veces la disociación de las emociones es más dañina que una persona que vive haciendo berrinches de una manera inmadura. Entonces, lo que nosotros planteamos, contrario a las teorías que hablan del control de la emoción, de las emociones negativas y demás, es lo que nosotros llamamos la modulación emocional. ¿Sí? Aprender a modular nuestras emociones implica sentirlas, estar en contacto con ellas, expresarlas de una manera saludable, ser conscientes, asumirlas, pero poder modularlas, es decir, saber cómo, cuándo, dónde, frente a quién y hasta qué punto yo puedo hacer expresión de mis emociones. Entonces nosotros desarrollamos muchos métodos que nos permiten entrar en nuestra vida emocional, ser conscientes de ella, manejarla, modularla, ni reprimirla, ni ser esclavos de una emocionalidad disfuncional. Es decir, es lo que llamamos realmente la inteligencia emocional. Algo que debería ser una materia fundamental desde, no sé cómo les llaman aquí, si kindergarten o jardines de infantes, los kinder. Debe ser lo primero que tienen que aprender los niños. En lugar de que se los controle y se los reprima, niños no griten, no corran, no hagan esto, no hagan el otro. Más bien aprender, como tú dices, a modular, ¿no? A darle una expresión saludable a la propia emoción. Ok. Y en este tema, bueno, nada más mencionar, por ejemplo, que la Kabbalah, esta gran tradición altísima de entendimiento
conocimiento de la espiritualidad y etcétera, que no depende, pero está vinculada en general con el judaísmo. Su cuerpo fundamental, que es el árbol de la vida, son las emociones humanas. Claro. ¿No? Yo siempre equiparo el árbol de la vida y los sefirot, que por algo son círculos, con los chakras. Chakra significa rueda. Claro, ¿no? por supuesto. Entonces, cuando a veces yo tengo en algunas presentaciones, superpongo, ¿no?, el árbol de la vida con los chakras, y uno sospecha si no hay raíces milenarias comunes Por supuesto. a este conocimiento, ¿no? Así es. Además que... A ver, sé que algunos se van a enojar si digo esto, pero uno podría decir que la cábala es una forma de tantra, o que el tantra es una forma de cábala, porque cuando el tantra plantea de que hay un tejido vibracional del universo que es el Om, que se va materializando, el árbol de la vida dice exactamente lo mismo. Así es. Los sefirot son la forma en que lo luminoso va bajando y se va materializando. Entonces, en realidad, todas las tradiciones espirituales no fundamentalistas, no dogmáticas, es decir, las que provienen de una experiencia mística y no de una institución con intereses sociales, políticos, económicos, son casi todas compatibles entre sí, ¿no? El corazón místico de todas las tradiciones, el sufismo en el Islam, la Kabbalah en el judaísmo, las tradiciones contemplativas cristianas, el tantra en la India, el Dzogchen en el taoísmo, exactamente, en general el Zen, son todas tradiciones que tienen una raíz común, que es la experiencia directa de lo primordial, ¿no? Así es. Después, a partir de la experiencia de estos místicos, se crean instituciones que se pervierten, que empiezan a tener intereses, políticos, económicos, y que de alguna manera incluso reprimen la experiencia mística. Claro, y que además reflejan la enfermedad de quienes la enfermedad psicosomática, espiritual, en espiritual no hay, pero en todas las demás que tienen los mismos miembros de esa iglesia. Es así porque se hace de esto teología, no se hace de esto... Y dogma. Se fundamentan... En la historia de la iglesia, lamentablemente, tenemos que asumir que en las cruzadas se llegó a practicar hasta el canibalismo, ¿no? O sea, se comían a los musulmanes y a los judíos. Ah, caray. ¿no? Y todo ¿pero con una razón o por qué? No, porque habían llegado a tal grado ya de depravación. Eran tan tremendas las masacres que se hacían de ciudades enteras, donde se mataban mujeres, niños, de una manera tan indiscriminada. No hay que olvidarse, aquí uno ve cómo la historia nos ayuda a entender, ¿no? Las órdenes de caballería, su origen último fue vikingo, ¿no? Los vikingos fueron los que entraron en Europa, en primer lugar. Los bárbaros, ¿no? Que eran los que los romanos consideraban los bárbaros. Claro. Y a partir de ahí, de la toma de Normandía, surgen las órdenes de caballería. Entonces, eran estas tradiciones saqueadoras, salvajes, disfrazadas de cristianismo, las que fueron a las cruzadas, ¿no? Okay. Entonces, todas estas prácticas aborrecibles estaban disfrazadas de salvar el alma de esta gente, o sea, me los comía para salvarlos, ¿no? Entonces uno ve, claro, estas cosas tan perversas. En el avión, mientras venía por acá, vi una película que le recomiendo a tus oyentes, que estuvo nominada al Oscar, una película colombiana, El abrazo de la serpiente. Y en una parte sale una misión donde un sacerdote le daba latigazos a los niños porque se les escapaban palabras en su lengua de origen, ¿no? Que él y seguramente satánica. Es histórico. Sí. De hecho, es un homenaje a los pueblos de la Amazonía, ¿no? Okay. Yo veía a este señor ahí dándole latigazos a un niñito porque había pronunciado palabras en su lengua madre. Que de una ignorancia. Que para este hombre era satánico, ¿no? Entonces, todo esa es emocionalidad perversa, disfrazada de política, disfrazada de religión, disfrazada de cualquier discurso que la haga, entre comillas, aceptable. Claro. Entonces, por eso el trabajo personal es tan importante. Por eso, sin negar la importancia de la revolución social, esta no puede existir sin una revolución interior. ¿No? Lo que hacemos es cambiar de mano de un loco a otro. Así es. Y seguimos viviendo en la miseria humana con cualquier signo político que detentemos. Así es. Ahora, y entonces, dada la importancia de las emociones,
Podemos hablar entonces de la danza primal. Bueno, la danza primal, de estos 3 métodos que forman las interacciones primordiales, la danza primal es un poco la estrella, ¿no? Porque de los 3 métodos es el más colorido, el más divertido. Okay. También es el más rápido, el más profundo, porque como trabaja directamente sobre la corporalidad, con expresión corporal, con música, con ejercicios interpersonales, individuales, en pareja, en tríos, de a 5, es decir, son ejercicios muy dinámicos, muy interesantes. Es un poco el método estrella de la escuela, ¿no? El más conocido, ¿sí? Y como además se puede trabajar también con grandes cantidades de gente, es el más popular. Claro. Y es el que produce los efectos más inmediatos también, porque trabaja con el corazón de todo esto, que es el núcleo energético, emocional, vibracional. Entonces un poco ahí el cuerpo, la emoción, las relaciones interpersonales y la espiritualidad se conjugan. Esto es algo maravilloso también que hemos recibido de las tradiciones orientales. Así es. Porque si el cuerpo es energía y además esa energía es inteligente, quiere decir entonces que en el fondo la espiritualidad está en el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo no es un envase descartable donde entra el alma, sino que el cuerpo es la corporización del alma. Así es. Y en esa corporización el alma despliega esa inteligencia cósmica que trae, ¿no? Que contiene. Entonces, la meditación orgánica consiste en eso, en descubrir, cuando hablan del Dios interior, siempre se cree que es una metáfora. Nosotros practicamos un método de meditación en el cual sentimos la inteligencia y el amor que están operando en nosotros para que nuestro corazón lata, nuestros pulmones respiren, nuestro sistema nervioso organice el funcionamiento de todo el cuerpo. Claro. No de una manera intelectual como un concepto, sino sentir esa inteligencia cósmica trabajando adentro de uno mismo. Entonces en ese momento uno se da cuenta. Y te tocas el centro del pecho, que es donde todas las tradiciones serias espirituales ubican el reino de los cielos o el Sagrado Corazón. Pura, ¿no? Exacto. Es así. El Sagrado Corazón está en el corazón de todos nosotros. No le perteneció a este señor histórico únicamente que fue Jesús. Entonces, cuando uno siente que hay algo que no es uno, porque ninguno de nosotros sabe hacer latir su corazón, ni sabe absorber oxígeno con los pulmones, ni sabe transformar el alimento en pensamiento y en emoción. No tenemos idea cómo ocurren estas cosas. Claro. Hay una inteligencia en nosotros que hace todas estas maravillas. Y esa inteligencia que no somos nosotros, pero que sostiene nuestra vida, es transpersonal. ¿Sí? Es la sabiduría y el amor cósmico trabajando solo para que nosotros seamos conscientes. Así es. Entonces, cuando uno vivencia esto, el Dios interior deja de ser una metáfora, un concepto. Se vuelve una experiencia inmediata, viva, ¿no? Y profundamente transformada. Okay. Pero entonces, la danza primal, ¿por qué estamos hablando todo el tiempo de primordial, primal? ¿Por qué? Sí, porque es lo que tiene que ver con nuestra sabiduría original, con la fuente. ¿Sí? Esto que las tradiciones han llamado Soshen, Rigpa, el vacío primordial, el Espíritu Santo, la tierra prometida, el Sagrado Corazón, todas estas metáforas tienen que ver con aquello en nosotros que es previo a nuestra neurosis. Es decir, ¿quién era yo antes de volverme un ser socialmente adaptado y neurótico? Eso es lo que busca la danza primal. Y hablamos como especie, ¿no? Como especie, así es. Entonces nosotros planteamos que esta memoria primordial, opuesta a la memoria biográfica con todos mis traumas y mis telenovelas y mis culebrones, ¿verdad? ¿Cuál es la memoria original mía? No la que grabó la sociedad en mí. Nosotros planteamos que esa memoria fundamentalmente está guardada a un nivel molecular, celular, en nuestros tejidos, de ADN, en nuestro cuerpo. Así es. Entonces la danza primal, a través de movimientos, de gestos, de sonidos, de pautas respiratorias, de imágenes que llamamos primordiales, imágenes primordiales, movimientos primordiales, ¿imágenes que se proyectan? No, imágenes mentales. Qué bien, que nosotros vamos sacando de nuestro propio inconsciente, junto con determinados gestos, pautas respiratorias, movimientos primordiales, nos van permitiendo recuperar esa memoria que está en el cuerpo, que tiene que ver con acciones. La gente cree que la represión es un fenómeno mental, la represión es un fenómeno corporal. Lo que se reprimen en niños son conductas, son movimientos. No le decimos no pienses, le decimos no hágase, no toques aquello, no digas lo otro. Entonces la danza primal me ayuda a recuperar desde adentro de mi cuerpo aquellos movimientos
que he ido perdiendo. Okay. ¿Sí? Porque cuando hablamos de compasión, de solidaridad, de amor, de ternura, estamos hablando de cosas que se hacen con el cuerpo. ¿Sí? Claro. La ternura tiene que ver con los abrazos, tiene que ver con la caricia. La compasión tiene que ver con mirar al otro y acercarme con el corazón abierto. Entonces la danza primal es un sistema de más de 600 ejercicios con sus respectivas músicas, instrucciones, objetivos y demás, que nos permiten crear un contacto nuevo con nuestra corporalidad original. Es decir, volver a movernos como nos movíamos antes de estar llenos de patrones sociales disfuncionales. Volver a nuestro cuerpo original. Por eso se llama primal, porque tiene que ver con lo que fuimos originalmente, con lo primordial. Claro. Y aquí viene está muy conectado con lo que dijiste hace unos minutos, que al final de cuentas el cuerpo es la materialización de esa alma, ¿no? Entonces, si tenemos a través del movimiento, es como muy lógico generar acciones iluminadas. Es así. Es así. Esto que nosotros llamamos posturas, gestos, sonidos, imágenes, ¿sí? Pautas respiratorias, existía hace 6.000 años en otro lenguaje llamado asanas, mudras, mantras, yantras, mandalas, ¿sí? Que son posturas, gestos, imágenes, sonidos primordiales. Ok. Entonces, reactivando estas memorias. ¿De ahí sacaste estos 600 movimientos más? No, en cuanto a la práctica, digamos que una gran diferencia entre la danza primal y el yoga es que, el yoga fue creado hace miles de años para gente que vivía en la India, en una cultura totalmente distinta a la nuestra, con otros tiempos, con otras velocidades. Entonces, lo que nosotros llamamos, lo que podríamos decir una asana en danza primal, es algo dinámico, es algo en movimiento y es algo que integra la emocionalidad, ¿no? Yo siento un profundo respeto por el yoga, he practicado desde que era niño, pero en una clase de yoga no está preparado el ambiente para hacerse cargo de una crisis emocional. A lo sumo nos dirán, que nos tranquilicemos, que respiremos. No es un método hecho para la catarsis. En cambio, en danza primal hay toda una etapa que es de liberación, primero de reencuentro con mi emocionalidad, después de liberación para liberar todos los bloqueos corporales que producen las emociones reprimidas, los dolores posturales, las contracturas, los bloqueos de energía. Lo más denso primero. Que después se transforman en tumores muchas veces, en enfermedades físicas, en lesiones, en úlceras, en infartos. Y después una reeducación de aprender a moverme, porque uno vive en un mundo coherente con el cuerpo que tiene. Según como yo me muevo, es el mundo en que vivo. Si yo estoy tenso, duro, con la cara contraída, mostrando los dientes, voy a vivir en un mundo agresivo, voy a crear a mi alrededor un mundo así. Si yo vivo en un mundo blando, relajado, flexible, abierto y sonriente, voy a generar alrededor mío un mundo con esa calidad. Entonces, la calidad de mis movimientos determina la calidad del mundo y de la vida que vivo. Qué interesante. Ya se nos acabó el tiempo, Daniel, pero nada más, lo último, y que en algún momento, si así es tu voluntad, tendremos que hacer una segunda entrevista porque se me quedaron como 100,000 preguntas, pero ¿por qué la danza en específico? ¿Por qué el baile? Porque es la forma más rápida, ¿no? Hay una cita mía que usa mucho la gente y es que dice que la forma más fácil de detener la locura de la mente es poner el cuerpo en movimiento. ¿Sí? Entonces, la danza es una manera lúdica, social, creativa. No es un baile, la danza primal. La palabra danza es una metáfora, ¿no? Es una danza en el sentido tántrico, en el sentido energético. Como Tandava, esta famosa. Claro, el Natarashi de Shiva, ¿verdad? No nos juntamos a bailar, sino que nos juntamos a liberar nuestro cuerpo. Entonces, la metáfora de la danza, de la música y del encuentro con el otro es lo que hace que esto sea justamente lo que yo quería cuando empecé muy jovencito. Hacer algo que sea rápido, que sea profundo, que sea atractivo, porque a todos nos gusta danzar. Creemos que sabemos o que no sabemos, pero si no fuera por eso, en la ducha todos cantamos, ¿verdad? Es decir, nos gusta cantar a todos. Nos cuesta cantar en público, pero cuando vemos que la danza no tiene que ver con coreografía, con movimientos difíciles, sino con expresar, sino con recuperar. Tú ponle un rock and roll a un niño de 6 meses que todavía no se para y sentadito se va a mover al ritmo. Y si ya se puede parar, se agarra de la mesa y sigue el ritmo del rock and roll. Y apenas puede moverse un poquito, si uno entra a YouTube, la cantidad de niños de 2 o 3 años haciendo danzas increíbles
es impresionante, es decir, que está en nuestra naturaleza. Y entonces ahí también estamos sumando esta sanación que da la vibración del sonido, ¿no? Exactamente, claro. Ese es el sonido primordial. ¿Sí? A ti, Daniel, Marian. Mil gracias y ha salido maravilloso. Muy bien. Gracias. A ti.